Muy bien, acá estoy en el primer día frío de 2025, en un 4 de marzo, ya sacando las prendas de invierno. Voy a hacer un video referido a el gran historiador uruguayo, oriental, eh, o podría decir el gran historiador argentino, porque él nunca se consideró uruguayo, por lo menos desde que descubre, luego de sus investigaciones, la realidad de la historia del Uruguay, o la realidad que él interpretó después de los documentos estudiados. Y él descubre que no era uruguayo, sino que era argentino, entonces rechazaba, ¿verdad?, el gentilicio de uruguayo y se autoproclamaba argentino oriental. Guillermo Vázquez Franco falleció hace algunos meses, falleció en 2024, en diciembre de 2024, a la edad de 100 años. Eh, y bueno, para mí fue el gran maestro con el que pude aprender muchísimo, muchísimo. Nunca tuve un trato directo con él, nunca tuve ni cerca de él, simplemente leí algún libro de él, no los pude leer todos. Sí me escuché toditas las entrevistas que aparecían, y siempre entendí que era un hombre a contrapelo de heterodoxo. En este canal siempre es bienvenido, ¿no? A contrapelo de la historia oficial. Fue el que me mostró, uno de los que me mostró, ¿verdad? Que los documentos a veces van muy en contra de los relatos. Él me ayudó mucho en aquello del pensamiento propio y de alcanzar conclusiones que no sean las que me indican que debo alcanzar. Así que a él un gran agradecimiento eh, por toda su labor, por su legado, por ayudarme como me ayudó, sin haberme conocido nunca. Seguramente mucha más gente después de su vida lo irán a conocer, y pienso que en un futuro muchos más le van a reconocer como han reconocido a otros grandes historiadores, que hoy no se le reconoce toda su trayectoria, su legado, sus investigaciones. Y un poco por eso quería hacer este video. Ahí estuve observando en YouTube un video del programa En Perspectiva, que fue subido hace 4 semanas, me dice acá, al día de la fecha, que hablan del caso de él. ¿Y por qué hago alusión a este programa En Perspectiva? Eh, Aquí hay algunas personas que intentan desacreditar, ¿verdad?, quitarle validez a la investigación de Guillermo Vázquez Franco luego de fallecido. Eh, para aquellos que no lo saben, que no lo conocen, les cuento que Guillermo Vázquez Franco, desde que hace, no sé, que yo que tuve conocimiento de él, fue por allá por 2005, eh, o ahí más o menos por esa fecha. Siempre en sus entrevistas él invitaba a debatir a todos aquellos que pensasen diferente, los invitaba públicamente a debatir. Y nunca nadie aceptó nadie levantó ese guante y fue a debatir. Sí se escuchaban, ¿verdad?, entrevistas que cuando se hacía referencia a Guillermo Vázquez Franco se manifestaban contrarios. Pero ir a debatir, como él los invitaba, no fue nadie. Para mí eso fue realmente un síntoma importante, porque el perro que ladra después que se fue la visita no es útil para su función. Y, y quedarse callados como ramonetas cuando él los invitaba a debatir tampoco me parece
me parece saludable para el conocimiento que cada uno quiere impartir. Yo soy un entusiasta de la historia, me interesa la historia, porque la historia tiene un aspecto muy importante en el futuro. A mí me gustaría tratar de llevar la idea de la historia entrelazada con el presente como dos puntos, ¿no? Tenemos la historia, tenemos el presente, y hacer una línea, ¿verdad? Y que nos permita aventurarnos en el futuro. Seguramente hay matices, hay cosas que van más acá, más allá, pero nos ayuda a tener una idea de lo que de lo que está por venir, de lo que se puede llegar a nuestra vida, a nuestra realidad en el futuro. No siempre se da de esa forma, tal vez no sea tan lineal, pero sí es los acontecimientos tienen una tendencia y la historia ayuda a que podamos resolver muchas veces las circunstancias que en el presente no logramos comprender. Hay cosas que no tienen mucha explicación, por ejemplo, cuando vemos que políticos de un partido altamente enemistado con otro partido, cuando su partido no está en el gobierno, alcanzan lugares de importancia en el partido opositor, uno a eso no le encuentra muchas explicaciones. Sin embargo, si uno entiende la historia y ve cómo se han ido atravesando, ¿verdad? Los tiempos y cómo hay líneas que han fluctuado entre uno y otro partido, y esas líneas muchas veces están en Uruguay, y me imagino que en la mayor parte de Occidente es así, atravesados por la masonería. Nos encontramos con que, bueno, esas cosas pasan. No es extraño que un presidente como Tabaré Vázquez, cuando tuvimos un conflicto con Argentina, que él era masón, se dirija a los Estados Unidos, a donde está la meca de la masonería, o una de las mecas de la masonería. Digamos que la meca de la masonería financiera está en Inglaterra, y si esa es la meca, considerando el Islam, Estados Unidos es Medina, ¿no? Porque ahí está el brazo gordo, el brazo fuerte, el brazo militar de la masonería. Así que, y todos, cuando vemos que pasan estas cosas, tenemos que entender que muchas veces podemos sentirnos los gobiernos pueden sentirse muy hermanos de determinados pueblos, pero realmente están a mucha distancia en cuanto a la ejecución de su obra y la ejecución de su gobierno. Pero sin entrar en política dura y pura, me voy a referir a esta entrevista, y voy a poner en audio, porque con la computadora voy a ir poniendo en audio, voy a decirle quiénes hablan. La entrevista es el programa, no es una entrevista, es una disertación que hacen 4 invitados en el programa En Perspectiva. Y como yo no tengo la capacidad, porque desconozco, no tengo el conocimiento técnico para manipular videos y mostrar, ¿verdad?, las imágenes, y no sé si eso también es copyright, digo, no sé si eso, no entiendo mucho de esto, pero bueno, como mi canal no es un canal muy visitado, realmente la trascendencia es casi inexistente. Lo voy a hacer con audio, con el audio de estas personas. La primera persona que diserta con respecto al caso del fallecimiento y el legado de Guillermo Vázquez Franco es la señora Carolina Porley, periodista. Es una pena que todas estas personas que ahora muestran tanto interés por desacreditar el pensamiento de Guillermo Vázquez Franco nunca lo invitaran a un debate, que ahora muestren sus caras, diciendo en lo que se equivocó y en lo que estuvo mal.
o en lo que no están de acuerdo, y con datos, ¿no? Con datos. Ahora vamos a ver cómo los datos que daba Guillermo Vázquez Franco quieren ser denostados, no con una respuesta basada también en datos, sino con un relato, con relatos que cada uno, bueno, podemos decir, a mí tal cosa me gusta. Y cuando digo tal cosa me gusta o tal cosa no me gusta, ni siquiera es opinable, porque es totalmente subjetivo. Pero Guillermo Vázquez Franco, cuando estuvo en desacuerdo, cuando encontró esa beta de oposición al relato histórico oficial, le ofrecía datos y no decía si le gustaba o no le gustaba la postura oficial. Él decía que no estaba de acuerdo y explicaba por qué no estaba de acuerdo. Y con esos datos se mantuvo y fue denostado, por lo menos desde que yo lo conozco, si bien se le llamaba, como va a decir aquí la periodista y todo lo demás, era como una especie ¿cómo puedo decir? De persona entretenida para escuchar, que por cierto lo era, pero desde el punto de vista académico nunca se le dio cero trascendencia. Así que vamos a escuchar ahora a Carolina Porley. Yo la voy a ir cortando a medida que entienda que amerita. Bueno, a algunos enojar y a otros simplemente celebrar o yo qué sé. Ahora, me gustaría detenerme también en esto de que él siempre se vio, porque justo repasando estas entrevistas, como un marginado, ¿no? Como que la historiografía oficial, él hablaba mucho de esto, ¿no? Lo había marginado. Y en realidad, a ver, yo como que ahí quiero... Y sí, la academia lo marginó, nunca se le consideró, nunca se le consultó, nunca se cambió la perspectiva, o sea, y nunca se le aportó datos para decirle, para rechazar las posturas de él. O sea, fue marginado, sí, fue marginado, pero por la academia fue marginado. No es que fue marginado por otro sector. Quiero marcar como un matiz con esa autopercepción. Él enseñó en el IPA. En el IPA es el lugar donde se forman los profesores de historia, ¿no? Entonces me parece que tan marginado no es. Bueno, acá dice que no fue marginado porque enseñó en el IPA. Él en el IPA enseñaba lo que estructuralmente se enseña de la historia. Él no podía enseñar lo que él quería en el IPA. Guillermo Vázquez Franco tenía un programa y se tenía que ajustar a ese programa, no podía ir a sus alumnos y enseñarle su programa. O sea que el hecho de que estuviera en el IPA, porque era una fuente de trabajo, y era una persona que vivía de su trabajo, no quiere decir que no fue marginado, porque no estamos hablando de si le echaron dentro de un pozo y lo marginaron y lo pusieron en una isla alejado de la sociedad. No, 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 fue marginado del punto de vista del debate, ¿verdad? De los datos que él aportó. O sea que esto que dice Carolina Porley es un relato, ¿verdad? Es un relato tramposo, porque el hecho de que enseñe en el IPA, él nunca pudo enseñar sus descubrimientos, nunca pudo enseñar sus hallazgos, nunca pudo enseñar su punto de vista. Él enseñaba lo que el programa indicaba que tenía que enseñar. Y en eso, en más de una oportunidad, el propio Guillermo Vázquez Franco fue muy claro. Y los medios de comunicación, bueno, publicó más de 10 libros, o sea que tuvo difusión y esto otro. El publicar libros no quiere decir, porque ya sería el colmo que uno en un país que se dice libre no pudiera publicar un libro. O sea, eso no quiere decir tampoco de que pueda alguien publicar un libro no sea marginado. Porque acá estamos hablando de que de que se quejaba de que era marginado, ¿verdad? Era por la academia, no por la gente en la calle, la cual era como yo lo fui durante mucho tiempo, y él mismo confiesa que también lo fue durante un periodo de su vida. Fuimos engañados por los relatos. Así que el hecho de que haya escrito 10 libros o 100 libros no quiere decir que la academia le haya tenido en cuenta ni un párrafo de esos libros. ¿No? De que los medios lo entrevistaban con entrevistas generosas y sumamente difundidas. Ahí estamos otra vez, confundiendo la perdiz. Fue entrevistado muchas veces, era una persona muy entretenida, que todos los periodistas sabían que él era una persona que concitaba atención. ¿Y por qué concitaba atención?
solo porque decía cosas que desafiaban el establishment, no. Era entretenido y él planteaba en su impronta cosas que los demás no hacían y la gente se sentía identificada con él. O sea, los periodistas que buscaban, ¿verdad?, su momento de mayor rating, lo invitaban porque sabían que ese rating se daba porque habíamos muchos que seguíamos a Guillermo Vázquez Franco. ¿Esto le da la razón? No, esto no le da la razón. La razón la tienen los hechos. En la historia esto es así. Yo tuve un compañero de trabajo que era profesor que se recibió de profesor de historia, ya siendo adulto, ya siendo grande se recibió, y él me decía que la historia cambia, que según los intérpretes y según las personas, y yo pienso que eso es un gran engaño, eso es una falacia. La historia no cambia, la historia son los hechos, y los hechos son los que son. Y como decía Lenin, los hechos son testarudos. Entonces, podrá uno tener puntos de vista sobre los hechos, pero los hechos son la historia, no los puntos de vista. Y Guillermo Vázquez Franco se basó mucho en eso, en los hechos. Así que sigamos escuchando. Y tampoco estaba solo en esa... Decir, no era un tema con sus pares exclusivamente. Y no, porque yo creo que, yo a mí me parece que es como una crítica capaz que muy dura, ¿no? Pero él como que era un personaje, creó su propio personaje y su propio mito. Él que era tan desmitificador, terminó generando el mito de que él era como el Quijote. Tuvo la oportunidad de ir y decírselo en la cara y no lo hizo, ¿no? O sea, nunca me enteré que esta señora le hubiera dicho eso a Guillermo Vázquez Franco. Pero, bueno, ahora que falleció es más fácil. Que estaba luchando, ¿no? Y en realidad no es así, él de alguna manera mantiene, hay obviamente matices en todo esto, pero es como un continuador de una línea revisionista, por ejemplo, con el tema de la Convención Preliminar de Paz, y acá me va... Bueno, acá ella va a argumentar el tema de que él no está solo porque han habido otros historiadores que han tenido el mismo punto de vista que tuvo Franco, Guillermo Vázquez Franco. Digo así porque uno dice Franco solo y parece que se estuviera dirigiendo al dictador español. Él no decía que era el único, porque ahí es otra vez buscar confundir la perdiz. Él nunca dijo que era el único historiador que había descubierto estas cosas. No, incluso hace un libro, ¿verdad?, reivindicando a Berra, que fue un gran atacante de Artigas, ¿verdad? Fue una persona que fue muy, muy dura con Artigas. Y él hace un libro reconociendo que Berra existió y que existieron tantos. Cuando él decía que estaba solo, era porque estaba solo. Porque todos aquellos otros que habían tenido un punto de vista diferente de la historia oficial, ya no estaban en este tiempo en el que estaba él solo con esa bandera. Así que sí, aunque a ella no le guste, él decía que estaba solo porque realmente estaba solo. Yo nunca escuché a nadie, nunca escuché a ningún historiador, ¿verdad?, salir al frente a decir estas cosas que él decía, con la firmeza que él lo decía. Siempre, ¿verdad?, aceptando que él tenía razón en algunas cosas, como lo vamos a escuchar, pero poniéndole paño frío porque, bueno, seguro, no se animan los académicos a tirarse contra la academia. Así que, en fin, vamos a ver. Me va seguramente a firmar Alejandro. El primero que puso la Convención Preliminar de Paz como tema, ¿no?, y la estudió fue Luis Alto Herrera, ¿no?, en 1930. O sea que la jerarquización de ese hecho vinculado a la independencia es primero que es algo... Acá le voy a adelantar un poquito porque va a decir exactamente eso, que él no estaba solo y que habían otros en la historia que también lo habían estudiado y tenido un punto de vista discordante con la historia oficial. A ver qué dice por acá. Sino más bien funcional. Y bueno, los historiadores del arte hemos estudiado a Artigas desde este abordaje, ¿no?, de la iconografía, del rol de Blanes, ¿no?, de la necesidad de tener héroes. A ver, hay una acumulación importantísima. Entonces me parece que era alguien que yo lo que más destaco de él es esa capacidad de difusión, de comunicación, de hacer llegar la historia de una forma hasta divertida, jocosa. Capaz que había demasiado
demasiados adjetivos, demasiados epítetos, no se guardaba nada, ¿no? Yo me anoté acá, por ejemplo, bueno, un libro se llama La traición de la patria, otros falsificadores de la historia, ¿no? Es como esta cosa como muy... No es un epíteto. O sea, los títulos que él ponía, cuando uno lee los libros, se ajustan exactamente. O sea, el título revela, ¿verdad?, los hechos. Traición a la patria. Y sí, a la patria argentina fue traicionada. Se le quitó una provincia. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué es un epíteto eso? Que Artigas era un déspota, y él lo explica claramente, cómo él consideraba que técnicamente era un déspota. Y ya voy a ir poniendo también entrevistas que él daba, ¿verdad? Que lo dio, por ejemplo, en Arriba Gente y en otros programas más. Y bueno, el asunto no es decir lo que opinar sin dar un dato. Esta señora y estos otros participantes tienen que ofrecer datos como los daba él. Y no los dan. Así que vamos a ver qué más dice. Dura, ¿no? Pero bueno, también eso llama la atención y genera cercanía o interés por parte de las personas capaz menos vinculadas a los estudios históricos. Sí me parece que hay una tradición revisionista que ahí se enmarca él, y también una tradición más reciente dentro de las líneas de investigación histórica de estudiar la historia como una construcción, ¿sí?, al servicio de ciertos intereses, ¿no? Lo que llaman los usos del pasado, ¿no? A ver, ¿cabe duda sobre eso? ¿Cabe duda de que la construcción de la historia refleja el beneficio de determinados intereses? La participación exclusiva en el relato histórico del Uruguay de la masonería, ¿queda alguna duda? Seguimos hablando de 33 orientales con todo esos simbolismos que tiene la masonería, cuando se sabe que eran más de 40 y a nadie se le ocurre sacar el número 33. ¿Y por qué? Porque todos los historiadores, los investigadores saben que no fueron 33, que fueron muchos más. Sin embargo, eso sigue ahí. ¿Y cómo se puede decir que eso no fue una construcción, ¿verdad? El relato de cómo se dieron los hechos, una construcción de la masonería. Una construcción que benefició a determinado grupo de la sociedad. Pero que no hay duda sobre eso, pero les molesta. Y bueno, para mí ha sido una alegría haber escuchado a Guillermo Vázquez Franco, un historiador heterodoxo. Pero vamos a ver ahora qué nos dice alguien con quien, bueno, él está de acuerdo, está mayormente de acuerdo, ¿no? Con Guillermo Vázquez Franco, pero vamos a develar algún detalle. Pero eso no es el fondo. A ver, dos cosas. Primero, el señor se llama Alejandro Aval y es abogado. Pero, con respecto a la independencia, yo daba clases de historia en el Liceo Bauzá cuando estaban preparatorios y después más adelante. O sea, fui, llamémosle, profesor de la verdad, la primera dice nos desvinculamos de Brasil y la segunda dice pasamos de vuelta a formar parte de lo que siempre formamos parte, que es las provincias. Es decir, que el 25 de agosto era la fecha de la independencia. Te estoy hablando de fines de la década del 60, ¿no? Porque, bueno, había leído cuestiones de Herrera y además tenía a la vista el texto de las leyes de la Florida. Y la verdad, la primera dice nos desvinculamos de Brasil y la segunda dice pasamos de vuelta a formar parte de lo que siempre formamos parte, que es las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que no era, ¿qué era más que nada? Era una manifestación de soberanía. Eso sí, había que mostrarlo como una manifestación de soberanía. Ahí está de acuerdo con lo que declara Guillermo Vázquez Franco, con lo que dice la opinión de Guillermo Vázquez Franco sobre la declaratoria de la independencia, que no tiene nada que ver con el Uruguay, ¿no? Del pueblo de la provincia oriental, en el marco de algo que quería, por voluntad propia, seguir integrando. No es que se sintiera forzado a integrar a la Argentina, no, era el pueblo oriental que quería seguir, porque lo decidía así, formando parte de las Provincias Unidas. Así que no era una ley de la creación de un Estado independiente. Exacto. Las leyes de la Florida no fueron eso. Cuando me nombraron fiscal, en determinado momento, ya en la dictadura, en el año 75, el coronel Berba, que era el jefe de policía
una buena persona. El coronel Durán me invitó el 25 de agosto del año 75 a dar un discurso en la Plaza de Paysandú. Yo tenía mucho trato con él, para festejar. Bueno, estas son las posturas de él, ¿no? O sea, sobre la historia. Pero acá la idea es, yo les voy a dejar el link del programa en perspectiva para que se pueda ver de forma íntegra. Pero quiero entretenerme más que nada en las partes donde se refieren a Guillermo Vázquez Franco. Siempre sostuve eso, así que estoy de acuerdo con Vázquez Franco en lo esencial. Y como dijiste tú, también era el pensamiento que trató de rescatar allá en las primeras décadas del siglo XX Luis Alberto Herrera. La misión Ponsonby, por ejemplo, es una obra fundamental en ese sentido. Ahora, con respecto a lo otro, a Artigas, antes de que lo destroce Juan, con respecto a Artigas, creo que sí, que quizás se haya exagerado a raíz de todo el movimiento que... Acá es cuando empezamos a poner paños fríos, ¿no? Al relato de Guillermo Vázquez Franco, que también tenía un relato, pero fundado en hechos, en cosas tangibles, ¿no? O sea, que son difíciles de discutir si no se presentan hechos contrarios, que no se presentan. Investigaciones que contradigan lo que él decía. Acá es donde aún los que piensan igual que él no encaran al establishment, no encaran al poder establecido, y le ponen paños de agua fría, ¿verdad?, a un relato que era realmente poderoso, potente, desde el punto de vista de Guillermo Vázquez Franco. Seguimos. Se generó a partir de mediados o principios de la década del 80 en el Uruguay, de 1880, para crear una figura que unificara al Uruguay por encima de los partidos. Figura que unificara al país por encima de los partidos políticos. Y tenía raíces reales, esa, llamémosle, glorificación de José Gervasio Artigas. Bueno, yo creo que sí. Digo, francamente, con todo lo que he leído sobre Artigas, creo que sí. Ahí va, tratando de poner el paño frío, ¿verdad? Tratando de suavizar, ¿verdad?, la figura de Artigas. Yo antes de continuar digo que yo soy un admirador de Artigas, pero no soy un admirador de un Artigas de mentira, un Artigas de barro, esos construidos con arcilla, no, de su realidad y de su temperamento, y aún en cosas como, por ejemplo, que Guillermo Vázquez Franco dice que era un testarudo, que era esto. Yo en esa testarudez que ve Guillermo Vázquez Franco, lo que veo en Artigas es un hombre con principios, un hombre sólido, un hombre que hoy no tendría ninguna posibilidad de estar en ningún lugar del gobierno, porque un hombre consistente con su relato y con sus convicciones. No sería capaz de trasladarse de un partido a otro, por ejemplo. Él no sería de tener componendas, no con los propios partidos, mucho menos con el exterior, con los poderes extranjeros. Así que soy un admirador de Artigas, pero no dejo de darme cuenta qué tipo de figura realmente fue Artigas. No fue uruguayo, fue rioplatense, podríamos decir, oriental, argentino también, pero no fue uruguayo, porque cuando se funda el Uruguay, ahora voy a mostrar una entrevista que le hacen a Guillermo Vázquez Franco, donde él lee, ¿verdad?, la declaratoria de la independencia del Uruguay, la verdadera declaratoria de la independencia del Uruguay. Él ya estaba exiliado, incluso exiliado. Bueno, también me parece un eufemismo, ¿no? Como que se exilió, no, él huyó. Y eso estaba dentro también de los mitos de la construcción de Artigas. Artigas huye Bien, huye del Uruguay por un ex lugarteniente de él, Ramírez, que al servicio del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, derrota militarmente a Artigas, y Artigas huye hacia el Paraguay. Eso ya es otro tema. Seguimos.
Tengo acá incluso a Berra. Usted decía, en aquella época era lo que, bueno, de alguna manera se decía en Argentina por los gobiernos de la década del 50, del 60, decías, no será el héroe tan magnífico que nos parece cuando está en la plaza, pero sin duda fue una persona excepcional y además tenía la virtud de estar por encima de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque... Ahí, ¿cómo puede mencionar este hombre estar por encima de los partidos políticos? Él no estaba ni por encima, ni por debajo, ni por los costados. No existían partidos políticos. Que desde hoy, desde la visión del futuro, visto desde el punto de vista de Artigas, se fundasen partidos políticos y que él fuese una figura que no vinculada a ninguno de ellos, pero es algo lógico y natural, no existía. ¿Cómo iba a estar por ser parte de un partido? Si bien él lo asocia, ahora vamos a escuchar a uno al Partido Nacional, pero es una tontería hacer esa... obviamente que lo eligieron a él porque en el momento en que él surge no existían los partidos, ¿no? O sea, Rivera, Oribe, Lavalleja, todavía no... Bueno, Lavalleja, a ver, estuvo por todos lados. Pero Rivera y Oribe todavía no habían fundado sus partidos, que eran lugartenientes, traidores del pensamiento artiguista, ¿no? Así que vamos a ver. Era alguien que no estaba ni con los blancos, ni con los colorados de aquella época, ni con los de ahora. Mira, aunque uno puede decir que era más cercano a los blancos, claro, pero bueno, ya. Claro. Pero no porque él fuera cercano a los blancos, sino que los blancos eran más cercanos a él, que no es lo mismo. Sí. Pero obvio, como los blancos, los colorados de aquella época, así cuando... Artigas es derrotado en 1820 y los partidos surgen 30 años después que él, o sea, 20 y pico de años después que él. No. En fin, sigamos. Pero ahora vamos a pasar a otro. Este sí que va a ser más entretenido, porque se tira a pie juntilla, ¿no? Contra Artigas. Y el ingeniero escritor Juan Grompone. Con este me voy a divertir un rato. Padre de la patria y creador del Uruguay, ¿no? Que es de Artigas. Vamos un poquito más atrás. Es decir, comparto también la idea de Berra, ¿no? Porque creo que eso contradice la mayoría de los historiadores que siguen con la idea del padre de la patria y creador del Uruguay, ¿no? Que es de Artigas. Acá hay que decir un matiz, que esto es una especulación mía, por supuesto, digo, esto es materia opinable. Él no tiene ningún inconveniente en tirarse contra Artigas, ¿verdad? Lo que sí no se quiere tirar contra las otras cosas que atacaba a Guillermo Vázquez Franco. ¿Y por qué será eso? No lo conozco la íntima de Juan Grompone, lo conozco como una persona que ha sido a programas de radio, y que ya hace mucho tiempo que no escucho. Pero no sé su filiación, pero no tengo casi dudas, digo casi porque siempre existe un margen en el que uno se puede equivocar, de que su origen masónico se manifiesta, ¿no? Se manifiesta a través de sus opiniones. Pero vamos a escucharlo. Como el caso de Artigas, que era la única figura en la historia del Uruguay, miren, la única figura en la historia del Uruguay que la masonería no pudo incorporar para sí. Porque la masonería, que se llama discreta y un montón de cosas más, no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema en incorporar y decir quiénes fueron masones a través de la historia. Pero por supuesto, en este caso, en el caso de Artigas, que no tenía esa afiliación, digamos, de corte del poder de la época, él no era de la logia Lautaro ni ninguna de esas cuestiones, entonces a él sí se le puede denostar, pero no a todo lo demás que viene detrás. Vamos a escucharlo. Lo que es cierto es que la República Oriental es un nombre que creó Artigas. Artigas en las patentes de corso que impresas. Ahora él dice
Porque Artigas es una de las cosas lindas, por eso a mí me parece que Guillermo Vázquez Franco se excede un poco cuando decía que era tan terco. Libraba patentes de corso, ¿no? O sea, las patentes de corso era que el gobierno permitía, ¿no?, a que determinadas navíos tuviesen el control, ¿verdad?, de las aguas territoriales, por la impotencia propia del gobierno de poderlo hacer. Y como había que ejercer algún tipo de control, se liberaban esas patentes de corso. Las patentes de corso que libraba Artigas, increíblemente, eran con el más acérrimo de sus enemigos, que eran los ingleses, que eran los que estaban presionando desde atrás. O sea, que tan terco no era. Él sabía tener cierta cintura también a la hora de actuar políticamente, ¿no? De establecer... ¿cómo puedo decir? Líneas de conducción de Estado. Que firmaba, decía República. Perdón. Él dice que cuando firmaba decía que era República del Uruguay. Y Aval le voy a dejar que corra el audio, le va a mostrar de que con absoluto criterio qué era lo que realmente sucedía. O sea, Artigas no tenía ni idea de que el Uruguay, la banda oriental, se iba a transformar en un país oriental, ¿no? De modo que ese es el creador es el verdadero creador de la República Oriental, y eso se lo reconozco completamente. Mira que la República tenía en aquel momento, creo, un cierto sentido, porque era lo que permitía expedir patentes de corso. Si no hubiera sido una república, creo que no se podía. Exacto. Algo de eso había. O sea, fue una exageración en la expresión que se empleó, pero no creo que significara mucho fue más. Siempre republicano. Pero siempre. Sí, bueno, pero republicano para todos, pero republicano para todos. No era republicano solo para el Uruguay, era republicano para las Provincias Unidas del Río de la Plata, no es lo mismo. Pero cuando hablaba de República Oriental... Lo más importante. Bueno, lo sabemos. Pero básicamente... ¿Por qué hace caso a la República del Uruguay? Porque las patentes de corso se dan sobre el mar. Que ahí no lo aclaran. Se dan sobre el mar. Y estaban sobre el mar, estaba sobre la banda oriental, no sobre las otras provincias, que las que también lideraba Artigas, ¿no? Entre Ríos, en fin, etc. Además, era un caudillo federal, y por eso yo digo, era blanco, ¿no? Es decir, hubiera sido blanco, ¿no? Bueno, pero yo quiero hablar sobre la República Oriental, ¿no? El Uruguay, como lo he dicho muchas veces en esta tertulia, es hijo del tasajo y de su exportación a las zonas azucareras que se habían provocado. Vamos a escuchar todo el razonamiento que hace este hombre de por qué el Uruguay llega a existir como país y de su viabilidad. Y le voy a dar mi parecer, porque está confundiendo una vez más, este señor está buscando confundir la perdiz. Producido debido a la independencia de Haití. Es decir, con el colapso de Haití, la revolución de Haití, se destruyó el principal productor azucarero del mundo. Y entonces Cuba y Brasil tomaron la posta de la producción del azúcar, y entonces necesitaban alimentar los esclavos, y esos esclavos se alimentaron con del tasajo exportado de Uruguay. Uruguay es exportador de tasajos de hace años, es decir, desde el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya había un saladero acá. Y en la época de Artigas, había del orden de 20 saladeros en nuestro país. Es decir, yo he revisado el archivo Artigas, que como lo tengo en forma digital, lo puedo verificar, y se mencionan del orden de 20 saladeros. Curiosamente, esos 20 saladeros en boca de Artigas son referencias geográficas. Jamás se dice para qué sirven, ¿no? Es decir, hay creo que solo una mención de una exportación de tasajo. Acabo de decir Miren los detalles que repara, ¿no? Que nunca dice para qué sirve y para qué puede servir un saladero. Bueno, sigamos. Un documento que dice, en la fecha tal salió un barco con tantas toneladas de tasajo, o tantas arrobas de tasajo. De modo que
el Uruguay yo digo que es hijo del tasajo, porque la razón es la siguiente: el país es independiente porque puede serlo, porque los países no son independientes porque quieren, tienen que poder serlo, y era independiente porque tenía recursos exteriores suficientes como para las importaciones de todo lo que necesitaba. Bueno, como éramos una potencia económica, según Grompone, fuimos, yo le estoy exagerando un poquito, obviamente, ¿no? Es que nos transformamos en un país, somos los hijos del tasajo. Y no somos independientes porque queremos, sino porque podemos serlo. Bueno, todo eso es un relato. Todo eso es un relato. Un relato. O sea, no un relato agarrado de nada. Porque el resto de las provincias de Argentina también tenían la capacidad de exportar. Y exportaban plata y exportaban mucho más cosas que el tasajo. Y sin embargo no se hicieron independientes. Y podían ser sí países independientes, pero no lo fueron. Solo lo fue lo que hoy llamamos Uruguay. Solo lo fue la banda oriental. Y lo fue porque tenía la capacidad económica de serlo. No, fue independiente porque hubo intereses extranjeros para que fuéramos independientes. Ni siquiera porque nosotros queríamos ser independientes. Porque ¿qué manifestación de pueblo hubo en ese momento para ser independiente? No, porque iban a la batalla los que iban eran arrastrados a las batallas. Los que dirigían realmente aquellos pelotones, aquellos batallones, eran gente al servicio de los poderes del momento. Y el pueblo que iba a la batalla iba y no tenía más remedio que ir, porque se cruzaba a través de los poblados, de las villas, y levantaban a los hombres en condiciones, y al que dijera que no, lo mataban. O sea, y el que no iba padecía las consecuencias de toda esa guerra de independencia. O sea, es una historia mal contada, pero muy mal contada. Y este señor, que en otras áreas de su vida será excelente, pero en esto de lo que tiene que ver con la historia del Uruguay, hace un relato que no tiene asidero ninguno. Porque, a ver, ¿quién fue? Si no los dirigentes que eran ellos los que manifestaban el voto popular, la voluntad popular. ¿Sí? ¿Pero de dónde se sacó eso? ¿Dónde está el momento o la circunstancia, la situación que el pueblo se manifiesta? Nunca, nunca. Todo lo que hicieron fue a fuerza, a forces, ¿verdad?, para sacar este país adelante durante un arreglo en un escritorio. O sea, ahí surge y ahora voy a poner, vamos a terminarlo de escuchar a él, y voy a poner a Guillermo Vázquez Franco hablando de la independencia, cómo se da la verdadera independencia, a ver si eso tiene algo que ver con lo que relata este hombre. De Europa. Una vez más, ¿no? Qué pena que no se acercó con todos esos argumentos maravillosos de economía a un debate, a una mesa de debate con Guillermo Vázquez Franco. Pero bueno, ahora él está muerto y es más fácil, ¿no? Es más fácil. Y no por creación de Inglaterra. Es decir, a Inglaterra le convenía dividir las colonias, no cabe duda, y por eso apoyó, del mismo modo que apoyó tantas otras independencias en el mundo. Pero en definitiva la razón... Acá hay una media verdad. Inglaterra no es que apoyó la independencia de Uruguay. Inglaterra decidió, ¿verdad? Porque también le servía al masón emperador de Brasil que esto sucediera y no entregarle este trozo de terreno, devolvérselo a la Argentina. No es que apoyó a un grupo que quería la independencia, no sucedió así, Grompone, no sucedió así. Estás mintiendo, no fue así. Y si no, mostrar documentos históricos donde había ese reclamo popular por la independencia del Uruguay. ¿Dónde están? Sino que toda la revolución fue para recuperar del Imperio de Brasil la provincia y devolverla a la Argentina. Fuera de 1828, de la Convención Preliminar de Paz, ¿dónde está ese reclamo, esa fuerza popular que fue apoyada por Inglaterra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La fuerza popular, ese es el quiz. ¿Dónde está el oriental, ¿verdad?, que quería ser uruguayo y que reclamaba por eso? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está una acción popular, ¿verdad?, que reclamara eso? Bueno, esto también va a quedar sin respuesta, obviamente, ¿no? O sea, nunca van a responder semejante cosa.
Menos de este video que no lo mira nadie. Este país existe porque tenía condiciones económicas para ser independiente. Bueno, entonces creo que la verdadera fecha fue, para mí lo pusieron en marcha los constituyentes del 1830, es decir, que armaron la Constitución mucho antes que Argentina, ¿no? Un poquito después que... La Constitución que él habla, que parece que fue un logro bárbaro porque lo hicimos antes que la Argentina y un poquito después que Brasil y todo eso. La Constitución nuestra fue hecha a forces, ¿verdad?, en la mediación de la Convención Preliminar de Paz, donde se da instrucciones de realizar, ¿verdad?, a marcha forzada, una Constitución que fue aprobada por el emperador del Brasil, que tuvo que ser aprobada por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que se pudiese ejecutar. Se llevó un borrador a ambos lugares y ahí se acepta la Constitución. O sea, que esa cosa que nosotros fuimos antes que la Argentina, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que haya sido antes que la Argentina? La Argentina habrá sido después y es más legítima que la nuestra, que tuvo que ser aprobada por poderes extranjeros. O sea, no fue que la hicimos nosotros con nuestro criterio y nosotros la impusimos. No, eso es una mentira. La Constitución de 1830 tuvo que ser aprobada por el emperador de Brasil, por el gobierno argentino, para que se pudiese ejecutar como tal. En fin, vamos. El imperio de Brasil, pero fue una Constitución muy buena que duró casi un siglo y que además... ¿Y por qué duró casi un siglo? Porque modificar la Constitución significaba desafiar a los vecinos, que eran los que lo habían aprobado. Y porque tampoco habían tantas razones desde el punto de vista legal para cambiar mucho de allí. Porque las circunstancias del país era la que era. O sea, vamos a no mentirnos. No sobraban las luminarias y las necesidades políticas, de organización, como para generar una Constitución diferente, no la había. Y si se modificaba la Constitución, había que dar explicaciones, porque esa Constitución había sido aprobada por gobiernos extranjeros, y por eso dura todo lo que dura. Por supuesto, me hago cargo de que esta es mi interpretación, ¿no? La de un lego entusiasta de la historia. Excepto por el intervalo de la Guerra Grande, desarrolló una existencia de una cantidad de empresarios capitalistas europeos y criollos que estaban trabajando a toda máquina. Y el ejemplo más increíble es que durante la Guerra Grande hubo un conjunto de empresarios del orden de 100, de algo más de 100, que se propusieron construir un teatro. Hicieron una sociedad anónima para construir un teatro, el teatro que hoy conocemos como Teatro Solís. Es decir, El teatro, todo lo que destaca este señor, el Teatro Solís es, una obra cumbre de la masonería, ¿no? O sea, un teatro lleno de símbolos masónicos en el Uruguay. O sea, eso sí, lo destaca como un hito de la historia, e incluso que tiene que ver prácticamente con la independencia del Uruguay, pero por favor. Los constituyentes. Bueno, en cierta forma sí, tiene que ver con la independencia del Uruguay, porque son los mismos masones que hicieron el Teatro Solís, son los mismos masones que lograron la independencia del Uruguay. En eso tiene razón. Y esos empresarios capitalistas que quisieron hacer un teatro en ese país independiente son los verdaderos creadores del Uruguay. Así que ahí tenemos por qué la diferencia entonces de Juan con Vázquez Franco en ese punto, en la independencia. De verdad, eso es verdad. Bueno, a mí, digamos, Vázquez Franco creo que es una figura interesante porque siembra dudas, digamos, de un montón de certezas que había en este país. Hasta ahí me parece interesante su labor. Lo que no me parece interesante es que después él haya... No me sale el nombre de este contertulio, ni bien salga, lo digo. Abrazado otras certezas, porque entonces ahí, digamos, pierde toda credibilidad, digamos, ¿no? O sea, entonces yo esa parte no me gusta y yo
Yo soy artiguista porque leí los documentos, porque leí a Artigas, lo que decía y lo que hizo, y no hay otra forma, no concibo, digamos, que él pueda decir que es anti-artiguista, ¿verdad? Yendo al otro tema de la fecha, digamos, digamos, de la independencia, digamos, del Uruguay, yo creo que sí, que es cierto. Como tú dijiste, Alejandro, la fecha del 25 no es correcta porque el capítulo 1, la ley primera, dice nos declaramos independientes de toda potencia del Brasil y demás, pero la ley segunda dice nos incorporamos a las Provincias Unidas. Entonces, digo, está claro que eso no es una independencia. Pero, ¿qué pasó? En el mismo instante, o a los 10 días o a los 15 días que el Uruguay dice me uno a las Provincias Unidas, Brasil le declara la guerra a Uruguay. Perdón, a Argentina, le declara la guerra a la provincia, digamos, con sede en Buenos Aires. Y entonces ahí empieza ese otro fenómeno que fue justamente la guerra entre Brasil y Argentina. ¿Y qué pasó? O sea, Argentina en general nunca había sufrido este problema, porque la lucha contra los españoles había dado en la provincia oriental, nunca llegó a Buenos Aires, ellos estaban muy tranquilos sentados. Las invasiones inglesas, solo las invasiones inglesas. Entonces ellos estaban muy tranquilos sentados en sus sillones ahí en Plaza de Mayo. En consecuencia, cuando Brasil les impone un bloqueo al puerto de Buenos Aires, están desesperados porque no tienen dinero. ¿Cuál era el dinero que ingresaba a la Argentina, a la provincia? El dinero de las aduanas, de la aduana, digamos. Entonces, desprovistos de eso, se empiezan a quedar sin todas las cosas que importaban, etc. Entonces son ellos mismos, los argentinos, los que sugieren y le piden al Reino Unido que haga de árbitro y que venga a, digamos, de alguna... Una parte que él omite, que en cuanto a que Brasil le declara la guerra a Argentina, es que el Imperio de Brasil ingresa a la banda oriental permitido por los argentinos, los soy argentinos, las Provincias Unidas de Río de la Plata. ¿Y por qué lo permiten? Porque era la forma de eliminar a Artigas. O sea, las invasiones brasileras al Uruguay es permitida por la Argentina. Y si bien no lo derrotan militarmente, sí lo disminuyen mucho y se quedan con mucho de su lugarteniente, ¿no? Por ahí hay alguno muy conocido que se pasa a filas brasileras. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que cuando los orientales quieren recuperar la banda oriental, la guerra es decir, bueno, ahora estoy acá y de acá no me quiero ir. Eso fue lo que pasó, que es lo que él no dice, ¿verdad? O sea, que los pobres argentinos que no tenían cómo, no. Los pobres argentinos fueron los que hicieron que fuese posible que los brasileros entrasen en Uruguay. De alguna forma, resolver este tema. Y es ahí donde Lord Canning lo nombra a Lord Ponsonby para sacarse... Lord Ponsonby masón él, ¿no? A ver, de eso era el que venía con las instrucciones, ¿verdad? De lo que habría que hacer, que ya había sucedido en Europa, que ya era la misma receta que que ya habían aplicado en Europa, que la venían a aplicar acá, que era la famosa receta del Estado tapón. O sea, él no venía ignorando de que era uno de los procederes políticos de ultramar de Gran Bretaña. Él venía sabiendo que esas eran las posibilidades de lo que tenía que hacer. Lo de encima, vamos a ser sinceros, y por otro tema de falda, digamos, y entonces Lord Ponsonby elabora esta digamos, componenda entre los dos países, entre Argentina y Brasil. O sea que él está diciendo, en buen romance, que somos ocurrencia de Lord Ponsonby. O sea que en vez de llamarnos Uruguay nos podríamos llamar Ponsonbylandia, y estaría bien. O sea que el verdadero ejecutor de la libertad
de lo que hoy conocemos como Uruguay es Lord Ponsonby. Es él el que dice cómo se estructuró se traicionan a sí mismos en sus propios relatos. Que fue el que viabilizó, ¿verdad? O sea, es él el que hay que tener en Plaza Independencia y no a Artigas, a Ponsonby. Y entonces aquí, digamos, yo vuelvo un poco a lo que dice Juan. Dice, sí, Uruguay es independiente porque podía hacerlo, ¿verdad? Incluso esa es la pregunta. Me gustaría saber cuántos países hay que son independientes y no son económicamente viables. Se me ocurre Haití. Hay tantos, ¿no? Yo digo por aquello de Grompone de que éramos independientes porque podíamos serlo, nada. Las razones de por qué se dan las fronteras político-geográficas del mundo, tiene un montón de aspectos que no son solo la viabilidad económica, obviamente que no. Y si no, hay que mirar África, cómo están hechas esas fronteras y cómo son independientes, y a ver qué es lo que ha hecho posible que sean independientes, en el tiempo en que fueron independientes. En fin. El emperador del Brasil le hace a Lord Ponsonby, le dice, el Uruguay, la banda oriental, ¿puede ser un país independiente? Y Lord Ponsonby le dice que sí. Masones ambos sabían muy claro lo que tenía que hacer. Hago esta acotación, esto va de mi cosecha, ¿no? Pero que eran masones y que los dos concluyeron en eso es lineal. ¿Y por qué además? Yo estoy de acuerdo en la razón económica del tasajo, pero no... Que conste que cuando hablo de la masonería y todo eso, estoy hablando de los intereses de Inglaterra y de la masonería como organización infiltrada dentro de la creación incluso de los movimientos independentistas de Iberoamérica, y bueno, que miran los propósitos de Inglaterra, no del grupo masónico, sino de quien realmente utiliza la masonería, ¿verdad?, como herramienta para su beneficio. O sea, tampoco que las masones eran o son una fuerza independiente capaz de cambiar el mundo. No, ellos son simplemente una herramienta en manos de otros, ¿no? O por lo menos así lo veo yo. Solo eso. O sea, el Uruguay puede ser una nación independiente porque ya demostró que es un conjunto de gente que hizo cosas juntos y que quiere seguir haciéndolas. Eso es el concepto de nación de Renan. Entonces, el éxodo del pueblo oriental fue el que forjó, digamos, esas condiciones políticas y sociales que van a... El éxodo del pueblo oriental es para debatirlo en un video más largo que este. O sea, hay todo un mito, toda una cuestión sobre el éxodo del pueblo oriental que, bueno, desde que fue un lastre para el propio Artigas, que fue un desastre mal organizado, como que el pueblo era 3.000 o 4.000 personas nomás, ¿no? O sea, decir que eso es todo un pueblo, en fin. Permitir mucho tiempo después que el Uruguay sea un país independiente viable, porque ese es el tema. No es cuestión de firmar en un papel, sí, ahora es independiente, y después no pasa nada y alguien se lo guarda, o se lo come, digamos, sea Argentina o sea Brasil. Entonces, y después a mí me chirria, pero muchísimo, ¿no?, lo que dice Vázquez, de que Artigas es un déspota, ¿no? Es un despotismo argentino. Eso, porque él hace una cosa que es un tecnicismo, él mismo lo dice, pero, sí, pero nadie después se acuerda de la explicación de él. Lo que queda en el oído es que Artigas era un déspota. Y basta leer las instrucciones del año 13, dice nomás, él, porque ejerce el poder sin tener un sistema jurídico al cual ajustarse, ni un sistema jurídico que violenta. Pero ¿de qué sistema jurídico vamos a hablar? Si violentara sería una dictadura. No existe el sistema jurídico, que están luchando contra... Ergo, si no existe un sistema jurídico y tú te estableces
como líder hay despotismo. Pero porque no solo que se establece como el líder, ¿verdad?, de un movimiento político Artigas, sino que ejecuta gente. ¿Y ante qué juicios legales ejecuta gente Artigas? No hay una legalidad. Los ejecuta porque él entiende, ¿verdad?, que son traidores o lo que fuera, y va y simplemente los ejecuta y punto. ¿Qué legalidad había en aquel momento para que un líder no fuera un déspota? Todos los que lideraban eran déspotas en estos lugares, porque todos practicaban el despotismo, ¿verdad? Todos eran violentos, todos eran maltratadores, todos eran así. No nos olvidemos, por ejemplo, Oribe, que era el verdugo de Juan Manuel de Rosas, cuando vencen una batalla, hace degollar a más de 400 personas. ¿Ante qué juzgado? ¿Ante qué juicio militar? No, nada, eso es despotismo también. Era un déspota, como lo fueron prácticamente todos. No había voluntad popular, no había legalidad, no había nada. El mantener el poder y ejecutarlo muchas veces a través de la violencia era despotismo. Y ahora lo vamos a escuchar a Guillermo Vázquez Franco. Voy a salirme un poco de acá porque acá ya lamentablemente me voy sin poder conocer el nombre, ¿verdad?, de este caballero que es el que está hablando. No sé si lo nombran por acá. A ver si lo nombran por lo menos. Tenemos por qué la diferencia entonces de Juan con Vázquez Franco en ese punto, en la independencia. Víctor, a ver. Bueno, a mí... Bueno, Víctor se llama, no sé el apellido, no sé quién es. La verdad que no sé. Debe ser capaz que una persona muy conocida que yo desconozco. Un ilustre desconocido para mí. Así que ahora vamos a ir directo a Guillermo Vázquez Franco y vamos a escuchar lo que dice Guillermo Vázquez Franco sobre la independencia y sobre Artigas y el despotismo de Artigas. Vamos a usar primero, como veníamos, por último hablamos del despotismo y hacer la expresión que él tiene de despotismo, por qué desarrolla que técnicamente es un déspota Guillermo Vázquez Franco, y después la independencia del Uruguay. Escuchemos ahora a Guillermo Vázquez Franco de su propia voz, en una entrevista hecha en Desayunos Informales y fue hace 9 años. Y tengo la convención preliminar de paz. ¿Por qué usted piensa que Artigas fue un déspota? Pero eso es por razones técnicas, no por razones de apreciación o de juicio. Y yo lo explico porque ejerce el poder, y lo ejerce, sin tener un sistema jurídico al cual ajustarse, ni un sistema jurídico que violentar. Si lo violentara, sería una dictadura. Pero como no hay un sistema jurídico previo a él, independiente de él, sí, y superior a él, contra el cual él se levante y lo ignore, entonces ahí se da la figura del despotismo. Pero eso es porque él se abroga el poder, o porque es como él dijo, emana de vosotros. No, cuando está diciendo eso está ejerciendo el poder despótico. Él decide por sí, antecede quién emana su poder. Eso lo decide él, no hay ninguna norma. Yo sé de quién emana el poder de Tabaré Vázquez. Yo sé, la Constitución de la República tiene el poder de Villaca. Acoto, en el tiempo de esta entrevista el presidente del Uruguay era Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, no te hagas el loco, mira que estás controlado por esto. Artigas no tenía controles. Cuando él declara que mi poder emana de vosotros, él está decidiendo eso. No hay ninguna norma, no es previsible que el poder de Artigas emane de ese Congreso, mientras que sí es previsible que el poder de Tabaré Vázquez emane de la Constitución. ¿Fue un héroe Artigas para usted? ¿Fue un héroe Artigas? Bueno, la palabra héroe, yo que sé, póngalas. Pero hay que recordar. Ahí va. Esto es más que nada lo que él dice, como que técnicamente él entiende que había despotismo. Y evidentemente había despotismo. O sea, todos se tiran, ¿verdad?, contra la expresión dura, ¿verdad?, de decirle déspota a alguien que se estima que es el héroe de la nación, de Guillermo Vázquez Franco. Es una expresión dura.
Pero no he escuchado a nadie, ¿verdad?, decir, no, está equivocado, no era un déspota por esto y esto. O sea, no muestran nada, simplemente que como que son datos técnicos, como lo dice recién este entrevistado Víctor, y sí, y eso es lo que determina, ¿verdad?, cuando es una persona. Si técnicamente es un déspota, es porque es un déspota. A mí puede hasta gustarme un déspota. Y eso es una cuestión subjetiva, opinable, pero no deja de serlo. Es más, esta es una situación en que se da eso. A mí me cae bien Artigas, me gusta Artigas. Cada vez que leo y estudio o descubro alguna cosa nueva sobre Artigas, más me enamoro de la figura de Artigas. Pero no deja de ser un déspota. ¿Por qué tenemos que lavar, verdad, aquellas cosas que hoy, 200 años después, nos parecen que están mal? Las tenemos que quitar. Hace 205 años que derrotaron a Artigas. Y bueno, ya está. Asumamos lo que fue. Punto. Fue la persona que fue. Ahora vamos a ver acá donde él habla de la verdadera independencia del Uruguay, que no es la declaratoria de 1825. Porque quien tenía el poder hasta ese momento en la banda oriental eran los brasileños que ocupaban en la banda oriental. Había franja de territorio, no era una línea como es ahora, que era ocupada por los orientales argentinos que vinieron a recuperarla. Pero no estaba totalmente eliminada la presencia brasilera en Uruguay. Entonces, ¿quién da la independencia del Uruguay? Vamos a escucharlo de la voz de Guillermo Vázquez Franco. Esta es la declaratoria de independencia. Su Majestad, el Emperador del Brasil, declara a la provincia de Montevideo, hoy llamada Cisplatina, lo que era antigua, claro, separada del territorio del imperio, para que se pueda constituir en Estado libre e independiente de toda y cualquier nación, bajo la forma de gobierno que juzgare pertinente a sus intereses y recursos. Ahí, claro. ¿Y esto cuándo fue? Eso fue el 27 de agosto de 1828. ¿28? 28. O sea que hasta ahí no los habían declarado por fuera de... No, exactamente. ¿Y entonces por qué? Esto del programa Arriba Gente, que lo conduce un muy conocido, que yo no me acuerdo ahora del nombre, periodista y conductor uruguayo, que no me viene el nombre de él a la mente ahora. Y bueno, ahí tenemos la declaratoria de la independencia del Uruguay, que fue redactada en portugués, está en otras entrevistas que hay, que se pueden encontrar también en internet, lo dice el propio Vázquez Franco, está en Itamaraty, ese documento, está en portugués, y él lo tradujo al castellano para el conocimiento nuestro. Así que bueno, aquí tenemos, yo soy un agradecido de haber encontrado vetas de pensamiento libre en mi patria, y que me llevan, me llenan de ¿cómo puedo decir? De orgullo, ver que hay gente valiente que es capaz de decir lo que piensa, aunque no alcance los propósitos, pero que el alcance o no de los objetivos no es una limitante para que se mantengan firmes en la brecha. Así que mi agradecimiento a Guillermo Vázquez Franco, un agradecimiento que lo hago póstumo, porque nunca pude hacer no tuve la oportunidad de hacer un video porque estaba en otros temas mientras él estaba con vida. Yo estaba debiendo un video que todavía no lo hice, ¿no? Ese lo sigo debiendo, sobre historia y cómo muchos de los personajes que se dan
que hemos tenido a lo largo de la historia, y cómo el Uruguay es un admirador de todos los fracasados, ¿no? O sea, en Uruguay a todos los fracasados los terminamos llamando héroes, muchos de ellos que fracasaron. O sea, todos los que son héroes en Uruguay son fracasados, excepto Lavalleja, Rivera y Oribe, que desde el punto de vista artiguista fueron consumados traidores junto con el propio Ramírez, que lo derrotó militarmente. Bueno, este video queda por acá, es el video más largo que he hecho. Fue como una reacción, ¿no? O sea, fue una reacción a este programa en perspectiva, que siempre he encontrado, no en este programa, no por el programa, sino que siempre he encontrado que la visión de Guillermo Vázquez Franco ha sido un tanto denostada. Y me parecía justo dejar un documento en forma de video de mi opinión. Me gustaría que muchos que piensan, que ven esa injusticia que se ha hecho con Guillermo Vázquez Franco, también tengan la capacidad de pararse frente a una camarita y dar su opinión en forma de agradecimiento y de apoyo a la labor de un hombre que nos dejó mucho y que seguramente en un futuro muy lejano, porque los mismos que lograron la independencia, por aquello que yo le decía de la línea que atraviesa la historia, siguen siendo presentes gobernantes de nuestro país. Va a que pasar mucho tiempo para que eso se tuerza o se quite o lo que sea, para que sea reconocido públicamente y se le dé realmente toda la difusión que el trabajo de Guillermo Vázquez Franco merece. Algún día capaz volvamos a ser argentinos una vez más, pero está difícil. Está difícil, por lo menos en mi tiempo de vida, ya con casi 61 años, no aspiro a ver semejante cosa, pero los hechos históricos a veces son abruptos, son violentos, y capaz que se da, pero no creo. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos los que accedan a mirar este video, a ver qué frutos da una opinión de un canal de heterodoxia, siempre en busca del pensamiento propio y de no liarse o aliarse, mejor dicho, con el pensamiento ortodoxo predominante. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos y por aquí las dejo.